Lógica mezclada y función lógica OR. En este video analizaremos ahora la función lógica OR, que es la tercera parte de la lógica mezclada del diseño lógico. Les recuerdo que para poder avanzar a este curso necesitamos ya tener conocimientos previos de sistemas digitales y todo lo que es compuertas lógicas, etc., ya que esto se emplea en el diseño lógico avanzado. Entonces, bueno, lo que hemos visto hasta aquí es que la lógica mezclada nos muestra que podemos implementarla únicamente aplicando compuertas OR, bueno, funciones lógicas OR, AND y NOT. La tabla lógica de la OR es la siguiente que tenemos aquí. Lo podemos ver como un bloque de dos entradas y una salida C. Entonces, esta lógica me permite que va a ser falsa únicamente cuando ambas entradas sean falsas. Cuando se da que al menos una es verdadera, la salida siempre será true en verdadera. Ahora entonces, vimos que en lógica mezclada nosotros podemos tener distintos símbolos y las terminales pueden tener un circulito, como lo tenemos aquí, o igual y no las pueden tener. Entonces, con esta derivación, nosotros podemos encontrar distintos símbolos para la misma compuerta lógica, para la misma símbolo de la OR, como los tenemos aquí. Para lo cual recordamos que lo que está separado en la lógica mezclada es que yo puedo emplear tanto lógica positiva como lógica negativa y separar la lógica de los niveles de voltaje. Para lo cual vamos ahora a ver cómo sacamos una tabla de voltajes para cada uno de los elementos que tenemos aquí. Vamos con el primero, que es el más sencillo, que es justo esta compuerta, que es de hecho la compuerta lógica OR que conocemos en lógica positiva. A ver las entradas y C salida. Entonces recordamos que si no tiene circulito, tal como las entradas no lo tienen, significa que es verdadero en alto, es decir, emplea lógica positiva. Entonces las entradas, todas estas serían LL, L para falso, low para falso y high para true. Entonces sería LL, LH, HL y luego HH. Ahí está. La salida C tampoco tiene circulito, entonces emplea la misma lógica, lógica positiva, lo cual sería LHHH. Entonces llenamos justo así, LHHH. Y ahí tengo la tabla de voltajes para el primer símbolo. Vamos ahora con el segundo símbolo, su misma tabla de voltajes, A, B y C. Las entradas no tienen circulito, entonces emplean lógica positiva. Entonces puedo copiar lo mismo que en el primer ejercicio, que es este, la misma simbología, ya que emplean la misma lógica de voltajes. HL y luego HH. Sin embargo, la salida C sí tiene un circulito. Entonces, la salida C emplea lógica negativa, con lo cual el verdadero será de nivel bajo. Entonces, si el verdadero se va a nivel bajo, esto cambiaría a ser H, L, L, L. Ahí está. Ahora vamos con los siguientes símbolos que tenemos aquí. A, B y C. La A, que es entrada de arriba, no tiene circulito, entonces emplea lógica positiva. Puedo copiar la misma columna, tal como está, L, L, H, H. Mientras que la B sí tiene circulito, entonces su lógica cambia a ser lógica negativa. Vemos que la B empieza con falso, pero aquí el verdadero está en bajo, entonces sería HL, HL. HL, HL. La salida para este caso no tiene circulito, entonces emplea lógica positiva y sería LHHH. Ahí está. Vamos ahora con el cuarto símbolo que tenemos hasta aquí. Sería A, B y C. Todo esto como ejercicio nos puede servir a nosotros para identificar la simbología y obtener la tabla de voltajes de cada símbolo. Entonces, A y B son las mismas entradas que el símbolo anterior, entonces van a tener exactamente la misma lógica. Yo puedo copiar la misma lógica que saqué porque las entradas tienen, tanto una no tiene círculo y la otra sí lo tiene. La salida entonces ahora es C, pero está con circulito, significa que emplea la lógica negativa. Entonces, esto de aquí, la lógica negativa es verdadero en nivel bajo. Entonces sería HLLL. Recuerden que nosotros podemos guiarnos si las terminales que tienen la salida, el circulito, como es esta y esta, debería tener la misma salida. Vean, HLLL, HLLL. Ahí está. Entonces ya tenemos aquí las primeras tablas de voltaje agrupadas del lado de arriba. Obtengamos ahora nuestra tabla de voltaje para los símbolos que se encuentran aquí en la parte de abajo. A, B y C. Entonces, A ahora se encuentra con el circulito. Entonces, A va a cambiar. Va a emplear lógica negativa. Entonces sería HHLL. Mientras que B
tiene lógica normal, entonces puedo copiar una columna donde B se encuentre normal. Por ejemplo, esta, LH, LH. Ahí está. La salida no tiene circulito, entonces puedo copiar una salida donde ya previamente el voltaje haya estado en nivel de lógica positiva, como esta. Por ejemplo, LHHH. Ahí está. Vamos con el siguiente, que es este de aquí, y podemos ya ir haciendo lo mismo. Ya tengo prácticamente todas las combinaciones, entonces ya no más puedo irlas copiando. Por ejemplo, aquí A y B son las mismas entradas que de este lado, en el lado izquierdo, entonces puedo copiar la misma lógica de voltajes. Así. La salida C es ahora con el circulito, entonces quiere decir que en este caso emplea una lógica negativa. Entonces puedo copiar una que ya tengo, por ejemplo esta, HLLL. Recordemos que aquí nosotros no podemos llamarle al circulito como salida negada o como entrada negada porque no estamos empleando la lógica positiva. Vamos ahora con el siguiente símbolo que tenemos aquí, A, B y C. Entonces, las dos tienen, de hecho, circulito, entonces emplean las dos lógica negativa, entonces vamos a cambiar todas las entradas, que sería HH, HH, HL, LH y LL, o sea, todo esto cambió. La salida no tiene circulito, entonces voy y copio una salida que no tenga circulito, como esta de aquí, que sería LHHH. HHH, ahí está. Y finalmente vamos ahora sí con nuestro último símbolo logrado con estas compuertas. Las entradas son idénticas a las que ya avanzamos aquí en este ejercicio, entonces los podemos copiar. HH, HL, LH y LL. La salida C emplea lógica negativa porque tiene el circulito, entonces nosotros podemos copiar una que tenga lógica negativa, como esta, HLLL. Ahí está. Ya que tenemos todos los símbolos, ahora sí, ya enmarcados y con sus tablas de voltaje, podemos ir al manual TTL e identificar lo siguiente. Tal como en el ejercicio de la compuerta AND o la lógica AND, nos arrojaba que 4 símbolos no existen en hardware, pero los otros 4 sí, y de hecho con una lógica AND yo puedo implementar una compuerta AND, una compuerta NAND, una compuerta OR y una NOR. Entonces, aquí va a suceder algo similar. La tabla lógica de este, obviamente, si nos damos cuenta en el manual TTL, nos damos cuenta que es una compuerta del tipo OR de 2 entradas, que es la 74LS, pero en este caso es la 32. Entonces, esta es una OR, lógica OR en TTL de 2 entradas. Este de aquí nos damos cuenta que es la tabla lógica de la 74LS02, que es para este caso una compuerta NOR. De hecho, el símbolo nos recuerda a la compuerta NOR de 2 entradas. Luego, si nos damos cuenta y podemos buscar en el manual distintos componentes de hardware disponibles, este símbolo y este símbolo, ¿sí? De hecho la tabla de voltajes como tal, no existe un elemento que me lo pueda implementar, entonces no existe aquí hardware disponible. Lo mismo que para estos dos de este lado, no existe hardware disponible. Entonces, a pesar de que el símbolo existe en lógica mezclada, después veremos cómo estos símbolos los podemos transformar en símbolos que sabemos que sí existen a nivel de hardware. Entonces, esto es, digamos, la magia, la esencia de la lógica mezclada. Ahora vamos con este símbolo y nos damos cuenta que, vean qué símbolo es. HH, un bajo, y cuando tiene H, bueno, cuando tiene un L, prácticamente tiene altos. Entonces, esta es una compuerta del tipo, si nos damos cuenta, la tabla de voltajes corresponde a la compuerta NAND de 2 entradas, que sería la 74LS00. Y luego nos vamos con esta y vean, la tabla es muy familiar ya. Vean, si es 1, 1, bueno, vamos a poner que es en lógica binaria, 1, 1 me da un 1 y cuando tenemos todo, al menos un 0, todo lo demás me da 0. Entonces, únicamente es verdadera cuando ambas entradas es verdadera. O únicamente da un alto cuando ambas entradas da alto, mejor dicho. Entonces, esta es una compuerta NAND, es una compuerta AND. Es 74LS08. Es una AND. Ahí está. Y vean que si analizan el video anterior, la lógica mezclada, donde vimos la función lógica AND, nos vamos a dar cuenta de semejanzas y analogías que existen entre ambas funciones. Lo mismo lo repito nuevamente, con este tipo de lógica, al implementar únicamente funciones lógicas OR o AND,
a nivel de componente, nos daremos cuenta que la lógica no cambia, pero en componente automáticamente me va a decir qué componente yo debo emplear dependiendo el diagrama lógico que me esté dando un circuito ya elaborado. En el siguiente video analizaremos el último elemento, que es la lógica mezclada para el circuito de la lógica NOT, en donde identificaremos cómo vamos a emplear la inversión lógica, también en lógica mezclada, y pasaremos ya ahora sí a ejemplos un poquito más palpables.